hermanos, nuevamente aquí con ustedes compartiendo en este día. Hoy tengo la oportunidad de compartir el sermón. Así que los invito en primer lugar a inclinar el rostro. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por este maravilloso día que tiene el Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por este día tan maravilloso, Señor. Día tuyo, el que hemos venido a este lugar, no tanto para recibir, sino para dar, para colocar nuestras vidas en sacrificio, Señor. Porque reconocemos que fuera de ti no somos nada, ni somos nadie, Señor. Padre, te pido en esta hora que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Y que esta cumpla el propósito por el cual es enviada para nuestra vida. Que nos ayudes, que nos exhortes, que nos indique, Señor, el camino a seguir en esta hora a través de tu palabra. Una vez más te doy gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que están en este lugar, y aún por aquellos que no pudieron acompañarnos en este día, que donde se encuentren seas tú fortaleciéndolos y ayudándolos cada día más. Padre, quita de mí, Señor, toda arrogancia y ayúdame a ser un instrumento tuyo para compartir esta palabra lo más fiel y fidedigna, Señor, para que ésta pueda entrar en nuestras vidas y edificarnos cada día más. En nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en la Epístola Universal de Judas. Judas es una carta la cual no tiene capítulo, es una sola carta, así que por favor ábranla y vamos a estar estudiando en esta mañana desde el versículo 1 al versículo 4. Y el sermón lo he titulado en esta mañana Luchando por la fe o Contendiendo por la fe. Cualquiera de las dos palabras sinónimas, lo que quiere decir es que nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes y es pelear la buena batalla de la fe. Es decir, cada día debemos perseverar con la ayuda del Señor para alcanzar lo que Él ya ha prometido en nuestras vidas, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces quiero que abran sus Biblias, Judas, vamos a leer del el versículo 1 al versículo 4. No como entra en 88. Judas 1. Dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, la vida cristiana o la vida del creyente es un caminar por medio de un desierto, y esto nos remonta así como el pueblo de Israel cuando el Señor le había prometido la tierra. Es un caminar que nosotros como creyentes debemos andar en esta vida. Ahora, desafortunadamente en estos tiempos, en nuestro caminar cristiano, muchos nos olvidamos de escuchar la voz de Dios y comenzamos a escuchar otras voces y apartarnos de la verdadera fe que nos fue entregada a nosotros a través del Evangelio. Y entonces comenzamos a escuchar a falsos evangelios en estos tiempos. Un tiempo de apostasía que se ha levantado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque han apartado el verdadero sentido de lo que Dios ha transmitido en su palabra para seguir falsas doctrinas. Ejemplo, vemos hoy en día muchas congregaciones donde no se predica el verdadero evangelio, sino que se predica un evangelio humanista, es decir, un evangelio que está centrado en mantener al hombre contento. Jamás señalan el pecado. ¿Por qué? Porque saben que si señalan el pecado, la congregación va a minar y su iglesia va a quedar pequeña. Entonces, estas congregaciones de hoy en día lo que buscan es satisfacer los deseos carnales de los hombres. Y como les decía anteriormente, la historia del pueblo del Señor ha sido una historia de luchas, de contiendas,
Porque como dice Pedro, tenemos un adversario, el diablo, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestro hermano Vivaki hablaba algo esta mañana acerca de los pactos. Hablábamos de Génesis 3:15. No es que se estaba estableciendo el pacto, sino que se estaba dando una revelación del pacto que iba a venir. Esto nos remonta que Adán y Eva fueron creados para vivir en una comunión perfecta con Dios. Sin embargo, muy pronto que ellos son puestos en el paraíso, Satanás les insinúa a que se rebelen contra el Dios Santo y contra la palabra de Dios, y mostrándole de una manera sutil y engañosa los buenos y codiciables frutos que el Señor les había prohibido que tomaran. Ustedes recuerdan, en el año 2006, hace 12 años aproximadamente, se estrenaba una película en cartelera en los cines a nivel nacional y a nivel mundial que se conocía con el título de Los Infiltrados. No sé si alguien ha visto esa película. Los Infiltrados, con Leonardo DiCaprio, tenía Jack Nicholson, Matt Damon como los actores principales. Era una película policíaca que trataba de, su título es Infiltrados. La policía infiltraba a un miembro de la policía en la mafia, y la mafia a su vez infiltraba a un mafioso en la banda de los policías. Y esta película trata de que cuando hay un infiltrado en las filas, hace daño desde adentro hacia afuera. Y precisamente esto es lo que Judas nos está advirtiendo a través de su carta, es decir, hombres infiltrados en el pueblo de Dios que van incluso a engañar a los escogidos de Dios, si Dios así lo permite. Pero desafortunadamente en la doctrina hoy en día se están permeando o se están infiltrando hombres que están apartando el verdadero evangelio del Señor. Mis amados hermanos, en el sermón del día de hoy, que lo he titulado, como les dije anteriormente, Batallando por la Fe, lo vamos a dividir en tres partes principales. Número uno, vamos a hacer un panorama general de la carta, es decir, presentar la carta en todo su esplendor. Número dos, las salutaciones que utiliza el apóstol Judas, es decir, el saludo personal del autor acerca de los creyentes. Y número tres, el propósito por el cual esta epístola es dirigida a la iglesia o por lo cual fue escrita. Entonces los invito al versículo número 1 de Judas. Vamos a leerlo, por favor. Dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Noten algo muy importante, como en muchas otras epístolas, la epístola universal de Judas inicia presentando a su autor. ¿Quién es el autor de esta epístola? Es Judas, pero llama mucho la atención que esta carta sigue el patrón característico de la correspondencia a la antigüedad, a la firma, es decir, la carta la firma el autor antes de comenzar a escribir la carta. Y esto nos muestra el ejemplo epistolar que tenían los apóstoles de dirigir la carta hacia las diferentes iglesias. Y no cabe duda que Judas es el autor de esta carta, porque él mismo se está nombrando o se está mostrando a los creyentes cuando dice: no hay duda de su autoría, porque identificamos a Judas, hermano de Jacobo, y llegamos a la conclusión de que Judas es el medio hermano de Jesús, es el escritor de esta epístola. Pero llama mucho la atención y es importante notar que, si bien es cierto que Judas es hermano del Señor Jesús, él no se está presentando como hermano de Jesús, sino que está diciendo: Judas, siervo de Jesucristo. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar, mis amados hermanos, que es la misma humildad que nosotros como creyentes debemos siempre presentarnos delante de Dios. Es decir, el hecho de que tengamos títulos, o tengamos ministerio, o tengamos algún tipo de trabajo dentro de la iglesia, no quiere decir que seamos más que nuestros hermanos. Debemos siempre mirar con la misma humildad con que nos muestra Judas en su carta. Él se hace llamar siervo de Jesucristo, pero la mejor traducción no sería siervo, sino esclavo de Jesucristo. Es decir, yo hago lo que mi Señor me ordena que haga. Dice uno de los grandes
de los comentaristas de Biblia de ellos nos dice, Judas se considera esclavo de su Señor y esta designación de sí mismo expresa su dependencia y consagración absoluta al Señor o al señorío de Cristo. Su disponibilidad para el servicio del Rey es total. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes debemos comportarnos de la misma manera. Es decir, debemos siempre vivir con un espíritu de humildad. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad significa vivir de acuerdo como Cristo quiere que nosotros vivamos. De la misma forma que el Señor nos invitó a vivir. El mismo ejemplo de Cristo manifestándose en nuestra vida. Esto nos habla de la humildad de este hombre que no quiso ensalzarse llamándose hermano de Jesús. Nuevamente de Iron escribe, llama la atención de que Judas no se identifica como hermano del Señor Jesús. Si es cierta su relación filial, porque si es cierto, con el líder de la iglesia de Jerusalén y autor de la epístola de Santiago, su motivación para no hacerlo sería la misma humildad y modestia puesta de manifiesto por su hermano. Sergio del Valle, en otro de sus comentarios acerca de la Carta Universal de Judas, dice lo siguiente: tenemos pues una lección de humildad, que aún dentro de la introducción y el saludo destaca quién verdaderamente ha decidido ser un esclavo del Señor y un ayudante de sus hermanos, no buscando el primer lugar, sino el segundo lugar después de Cristo. Y esa es una lección que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Mis amados hermanos, Judas, lejos de hacer o demostrar que es el autor de la carta, él prefiere reconocer al Señor como su suficiente Salvador, es decir, él se muestra como un esclavo de Cristo. Pero también el versículo 1 nos habla de los destinatarios de la epístola. La parte B del versículo 1 lo podemos observar. Dice lo siguiente: y a los llamados santificados en Dios Padre y guardándolos en Jesucristo. Mis amados hermanos, la expresión llamado habla del llamado eficaz de Cristo a su iglesia. Si sabemos lo que es el llamamiento eficaz, eso lo hemos visto, lo hemos estudiado muchas veces en este lugar. En segundo lugar encontramos la expresión los santificados por Dios. Esto quiere decir que el Señor habla de aquellos que se habían hecho santos por causa de Cristo Jesús. Y en tercer lugar encontramos que en el saludo inicial la carta nos habla de los guardados, es decir, del poder preservador del Señor hacia su iglesia. Entonces identificamos dos características importantes. Número uno, Judas presentándose a sí mismo como un siervo de Cristo, y número dos, hacia quién va dirigida la carta. Se conoce como la carta universal porque va dirigida universalmente a la iglesia de todos los tiempos. Y las tres características se las acabo de mencionar. Hace una expresión que habla de los llamados, es decir, del llamamiento eficaz de Dios hacia sus creyentes, de los santificados por Dios y de los que Él ha guardado para la preservación de su iglesia. Pero la raíz griega para guardados es tereo, que significa vigilar, preservar, guardar, y esta es usada muchas veces en esta epístola. Quizás se refiere, mis amados hermanos, a que los creyentes han sido guardados de pecar, es decir, han sido guardados de caer en los engaños sutiles de Satanás. William MacDonald menciona lo siguiente: al dirigir esta carta, Judas da tres designaciones que son ciertas de todos los creyentes. Número uno, son los llamados santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Dios ha llamado a estos del mundo por medio del Evangelio para que les pertenezcan y están puestos aparte en Dios para que sean el pueblo especial y puro de Dios. Y son maravillosamente guardados de todo peligro, daño, contaminación y condenación, hasta que al fin sean conducidos a ver al Rey en su hermosura. En resumen, mis amados hermanos, los llamados, santificados y guardados nos habla de todos los creyentes en Cristo Jesús
es decir, de la Iglesia universal, tanto en los tiempos neotestamentarios como en toda la historia de la Iglesia. Aunque si bien es cierto, Judas debe estar escribiendo la epístola a una iglesia en particular, no identificar en la epístola también hace relación a que la epístola se extiende a todos los creyentes de todos los tiempos. Y en segundo lugar, vamos a entonces encontrar en el versículo 2 la forma de salutación que utiliza Judas para dirigirse a la iglesia. Versículo 2 dice lo siguiente: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: esta es una salutación. Ya sabemos que todas las epístolas comienzan con una salutación de parte del autor hacia los miembros de la iglesia donde va dirigida la carta. Es algo muy común en todas el género epistolar. Y el saludo dado por Judas menciona tres palabras que son misericordia, paz y amor. La palabra misericordia es muy utilizada en todas las epístolas de los saludos, con todas las cartas del Nuevo Testamento. Pero la paz y especialmente el amor no se utilizan tanto. Los términos griegos para estas palabras o su raíz étnica de la palabra es eleos, eirene y agape. Eleos significa la manifestación externa de la compasión dada por sentado la necesidad de aquel que la recibe. Es decir, implica el hacer obras de misericordia. Entonces, Judas se está identificando a los creyentes. Número uno, les habla de amados, pero número dos, les está diciendo la misericordia, es decir, ustedes tienen necesidad de hacer misericordia. Es decir, de la misma forma en que Cristo ha hecho misericordia en nuestras vidas, ustedes están en obligación de hacer la misma misericordia. La segunda palabra que utiliza es paz, que en el griego es eirene. Es una palabra que aparece en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en Primera de Juan. Se traduce como paz y tiene varias acepciones. Como saludo podría ser equivalente al que se utilizaba en el Antiguo Testamento, es decir, shalom, es decir, la paz. Y la tercera característica del saludo epistolar que utiliza Judas es amor, que en griego es agape, traducido comúnmente como amor, y se refiere al amor cristiano. Berkeley menciona lo siguiente en uno de sus comentarios acerca de Judas: ágape es benevolencia insuperable, bondad invencible. Ágape no es meramente una ola de emoción que sale del corazón del hombre, sino que es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. Es decir, el amor en Cristo nos lleva a vivir conforme a Cristo. Y Judas lo que está diciendo es: la gracia, la misericordia y el amor les sean multiplicados en sobreabundancia, características que un creyente debe conservar. Ahora sí entremos al plato fuerte de lo que es Judas, es decir, el propósito por el cual la carta es dirigida. Y quiero que me acompañen al versículo 3 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son todos los creyentes que el Señor ha decidido apartar desde antes de la fundación del mundo. Judas inicia llamándole a los creyentes amados, es decir, agapetos. Ya lo hemos visto anteriormente en la definición. Somos los amados, es decir, somos los amados de Dios y somos amados también por los creyentes. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros. Y es así como Judas se dirige a la congregación diciéndole amados. Y es una muestra de que los creyentes debemos ser o debemos tener una característica de amarnos unos a otros, así como Cristo amó a la iglesia.
Esta expresión de amado la utiliza Judas en el versículo 17, al igual que en el versículo 20. En esta época en que vivimos hoy en día, en el siglo XXI, tiempos posmodernos, llena de individualismos, llenas de propios egos, donde cada persona vive para sí mismo, llamar a una persona amado parece ser una muestra de hipocresía. Me estoy refiriendo al mundo común. Usted, para llamar a una persona amada, necesariamente debe sentir que lo ama. Usted puede amar a un familiar, usted puede amar a su esposa, a su esposo, a su hermana, a su hermano, a sus padres. Pero ¿realmente usted ama a su hermano en Cristo de la misma forma en que amaría un familiar? No me responda, es una pregunta retórica. Quiero decir que la palabra amados encierra el amor de Cristo hacia su iglesia, y Judas utiliza esta palabra para dirigirse a la congregación, es decir, nos está mostrando una característica que el creyente puntualmente debe tener, y es amar a los hermanos de la misma forma en que Cristo ama a su iglesia. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿será que realmente yo amo a mi hermano de la misma forma en que Cristo me amó? No me responda, respóndase usted mismo. ¿Y por qué me detengo en esta palabra? ¿Por qué? Porque es que el amor que tenía Judas hacia los amados menciona que él tenía un anhelo apresurado, es decir, él tenía dentro de su interior un anhelo que le consumía apresuradamente para escribir la epístola, la cual estaba dirigida hacia su iglesia. La expresión gran solicitud que encontramos en este versículo significa diligencia, celo, en ocasiones la prisa que acompaña este celo, es decir, estoy apresurado, quiero escribirles acerca de esto. Él estaba preocupado porque la iglesia en ese momento estaba siendo permeada por la falsa doctrina que estaban negando a Cristo como Señor y Salvador. Apresurarse viene del verbo pseudo, que significa apresurarse. Es decir, podemos notar que Judas tenía una urgencia manifiesta en escribirle a los creyentes. Si una persona que amáramos, o si una persona que nosotros amamos estuviera en peligro y nosotros pudiéramos advertirle de este peligro, estoy seguro que usted haría lo imposible y apresuradamente para advertir a su ser querido de este peligro. De la misma forma, Judas tenía ese deseo ardiente en su corazón de advertir a la iglesia de que algo estaba sucediendo en medio de la congregación. Y esta era la prisa que tenía Judas de escribir la epístola. Es decir, había un vivo celo dentro de él de preservar a la iglesia, advirtiéndole de lo que iba a suceder. Y ahora Judas les escribe por una necesidad particularmente. Es decir, era absolutamente necesario escribirles para llamarles con un propósito. Pero notemos algo importante, la expresión que utiliza Judas, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Judas no iba a escribir la carta para advertirles de los peligros que la iglesia estaba viviendo. Encontramos en la parte A de este versículo que él les iba a escribir acerca de algo en común que tenemos todos los creyentes, y es de la salvación en Cristo Jesús. Pero advirtiendo los peligros en que la iglesia se encontraba en ese momento, Judas, dentro de su corazón, guiado por el Espíritu Santo, toma la decisión de escribirle acerca de los peligros en que la iglesia estaba siendo sumergida en ese momento. Y no quiere decir que no era importante hablar de la salvación, no. Lo que estaba advirtiendo Judas es que en ese momento preciso de escribir la carta era más importante advertirle de los peligros que estaba sucediendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se estaba apartando el verdadero evangelio para introducir doctrinas que estaban atentando contra el buen nombre de Cristo Jesús. Es interesante que la palabra que utiliza es exhortándolos. En Reina Valera lo dice, y en la Nueva Versión Internacional aparece como rogarles.
del verbo griego parakaleo, lo que significa llamar de cerca, invitarlos, convocarlos. Literalmente significa llamar al lado de. Es decir, Judas hace un llamado: vengan hacia mi lado porque les quiero mostrar o les quiero advertir acerca de lo que está sucediendo en esta iglesia. Judas los llama a estar de su lado con un propósito, y es el propósito de toda la epístola en general: luchar por la fe que una vez le fue entregada a la iglesia. Y este es el propósito por el cual Judas escribe la carta: llamar a los amados a luchar ardientemente por la fe que le fue entregada a los santos. Mis amados hermanos, yo les hago una pregunta retórica. Si a ustedes les fueran a atentar contra su vida, o a un ser querido le fueran a atentar contra su vida, y usted supiera o tuviera noticia que esto va a suceder, ¿usted lo llamaría o dejaría que esto sucediera? Es seguro que usted llamaría a su ser amado y lo advertiría y le dijera: va a suceder esto, por favor cuídate. De la misma manera, el celo ardiente que había dentro de Judas era de advertir a la iglesia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso él utiliza la llamada: amados, los exhorto a que me presten atención, porque va a suceder que en la iglesia se van a infiltrar ciertas personas que van a convertir la gracia de Dios en libertinaje, es decir, van a apartar el verdadero evangelio de Cristo para entregarlo, o para entregar ese evangelio a un libertinaje. Pero llama poderosamente la atención la expresión que utiliza Judas, y es: por la fe que una vez fue dada a los santos. Y es importante que usted y yo analicemos esta expresión: una vez dada. Es decir, no se dio una, dos ni tres, una vez dada. Es decir, la expresión en griego es yapaz paradidodomi. Discúlpeme la expresión, yapaz paradidodomi, que significa, yapaz denota una sola vez, numéricamente o exclusivamente, y la segunda expresión tiene el significado de entregar, es decir, entregada una única vez. Es decir, la fe de Cristo fue entregada única o por única sola vez a los santos. Es decir, si alguien aparece anunciando un evangelio diferente, tal cual como lo anuncia el apóstol Pablo en la carta dirigida a los Gálatas, es decir, esto es un evangelio que no fue entregado una única vez. ¿Me hago entender? Judas utiliza la expresión la fe dada a los santos que una sola vez fue dada, es decir, el evangelio de Cristo o Cristo fue entregado una única vez para siempre. Y si una persona viene con un evangelio diferente y mostrando una doctrina diferente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, sea anatema. Y esta es la advertencia que utiliza Judas para la congregación. Está diciendo: hermanos, quiero rogarles y exhortándoles por la que contendáis por la fe que una vez y de una vez para siempre les fue entregada a los santos. Es decir, el evangelio de Cristo fue entregado una única vez. Cristo se dio a la iglesia una única vez y para siempre. McDonald's, no las hamburguesas, sino McDonald's, el comentarista, en uno de sus comentarios dice lo siguiente: aquello por lo que contendemos ardientemente es la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. Observemos esto: no una vez, sino de una vez por todas. El cuerpo doctrinal está completo, el canon está cerrado. Nada más se puede añadir. Si es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. Cuando algún maestro pretende tener una revelación que va más allá y por encima de lo que se encuentra en la Biblia, lo rechazaremos sin más nada. La fe, mis amados hermanos, ha sido transmitida, y ni necesitamos ni prestamos atención a nada más que vaya en contra de esa fe. Es decir, Judas entonces dice: mis amados hermanos,
los exhorto a que contendamos por la fe que una vez fue dada a la iglesia, una sola vez para siempre. Y eso, mis amados hermanos, es lo que hoy en día muchísimos falsos evangelios están utilizando. Hay falsas iglesias, falsas doctrinas, falsos maestros y falsas conductas que siguen con falsos evangelios. Cornelio Hegelman nos dice o nos menciona en su escrito Identidad Evangelística lo siguiente: ha sido mezclado la predicación del evangelio con doctrinas no bíblicas e ideologías del hombre. La influencia de varias teologías erradas, tales como la teología del pensamiento positivo, la teología ecuménica, la teología de guerras espiritual, la teología de la liberación, la teología del sentimiento humano y la teología de la prosperidad, debe ser preocupante porque le roban la gloria de Dios por presentar un evangelio diferente. Hoy en día hay personas que predican más psicología desde el púlpito que predicar el evangelio. Y ese es otro evangelio, no es el evangelio que Cristo nos enseña en la Biblia. Y son las advertencias que hace Judas, la misma que utiliza el apóstol Pablo cuando se dirige a la iglesia de Galacia. Mis amados hermanos, no podemos mezclar el evangelio con ideologías de hombres. Ese es un pseudo evangelio. También recordemos que cuando una persona nos diga, tuve una revelación de Dios, o cuando la persona que está predicando diga, Dios me habló, hay que tener mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, porque Dios ya no entrega nuevas revelaciones. La revelación fue cerrada y se encuentra únicamente establecida en su palabra, es decir, en la Biblia. Estas son una de las advertencias que la iglesia de hoy debe tener presente para no dejarse seducir de falsas doctrinas. Desafortunadamente en nuestro medio hay muchas iglesias que ahora, en este mismo instante, están predicando un falso evangelio, un evangelio adulterado. Y así como un medicamento que se consume adulterado puede producir la muerte física de una persona, un evangelio adulterado puede conducir a la muerte espiritual de una persona. Cuando no se predica el verdadero evangelio de Cristo y se predica un evangelio diferente, estamos conduciendo a las personas a una condenación eterna fuera de Cristo Jesús. La mayoría de los falsos maestros aseguran haber recibido una revelación nueva. Lo hicieron en el pasado y lo siguen haciendo hoy en día. Por ejemplo, el libro del Mormón, el libro del Corán y entre otros muchos aseguran tener nuevas revelaciones que son totalmente contrarias a las establecidas por el Señor en su palabra. Y hoy en día muchos falsos maestros disfrazados de cristianos que están infiltrados en las propias filas del cristianismo aseguran recibir revelaciones directas de parte de Dios, y según ellos el Espíritu Santo les habla todos los días para que muestren una revelación. Voy a hacer un paréntesis. En muchas congregaciones el predicador llega y dice, bueno, mis amados hermanos, les voy a traer una revelación fresca porque el Espíritu Santo me habló en la madrugada de hoy y me dijo que les dijera esto a ustedes. Mucho cuidado con este tipo de predicaciones, porque esto atenta contra el verdadero evangelio que Cristo entregó a su iglesia. Mis amados hermanos, si bien es cierto que Dios se reveló en el pasado a los hombres de Dios, hoy en día ya Dios no se revela de esta manera. La misma palabra nos enseña que tenemos la palabra más profética, la palabra segura más profética del mundo, y es su palabra. No hay nada o que esté por fuera de su palabra que Dios haya revelado nuevo. Dios no va a mostrar nada que no se encuentre ya en su palabra. Seguidamente, en el siguiente texto, Judas explica las razones precisas por las cuales usted y yo como creyentes debemos contender por la fe. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nueva versión internacional lo muestra de la siguiente forma. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Nótese algo importante. ¿Cómo negamos al Señor cuando predicamos un evangelio totalmente diferente? ¿Cuál es la forma más sutil de negar al Señor? Cuando no predicamos su palabra. Cuando nos rebelamos en contra de su palabra, es la forma más sutil de negar al Señor. Y estas son las advertencias que hace Judas en este epístola. La razón por la cual los santos, es decir, todos los creyentes de todos los tiempos, deben contender por la fe que nos ha sido dada, es porque algunos hombres impíos han entrado encubiertamente a las iglesias, cambiando el mensaje de fe que una vez fue depositado en la iglesia. Y volvemos al tema de los falsos maestros. Aquellos que quieren lucrarse a causa del evangelio. Nuestro deber como creyentes en Cristo es predicar el evangelio tal cual como el Señor lo ha mostrado en sus escrituras, sin alterarlo, sin quitarle ni agregarle absolutamente nada. Y es nuestro deber como creyentes contender ardientemente para que este evangelio sea mostrado en toda su plenitud, para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas a través de nuestra predicación. Unos hombres han entrado encubiertamente, se han infiltrado en las filas del cristianismo. Recordemos la ilustración que hacíamos en la introducción. Unos hombres han entrado en la iglesia y en el contexto de Judas eran hombres impíos, sin reverencia a Dios, eran apóstatas. Se habían apartado del verdadero evangelio. Estos hombres, como lo menciona la carta, ya habían sido condenados desde antes de la fundación del mundo, o destinados para condenación. La palabra destinados es el griego prográfo, que viene del pro antes y grafo, que significa escribir, es decir, escribir antes de. Su veredicto ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo y su destino es la condenación eterna. Igualmente, mis amados hermanos, en la iglesia de hoy en día se han infiltrado hombres. Esto lo podemos ver en las iglesias locales, inclusive en las iglesias universales. De hecho, hay muchas falsas iglesias, falsos maestros. Podemos verlos en los púlpitos de las iglesias, en los medios de comunicación. Nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado con los mensajes que estos hombres pueden estar predicando en los medios de comunicación. Por ejemplo, la radio, el internet. Muchos de nosotros nos gusta ver predicaciones en YouTube. Hay que tener cuidado y saber discernir cuáles de estos mensajes son verdaderamente cristocéntricos y cuáles de estos mensajes se alejan del verdadero evangelio de Cristo. Ese es el cuidado que usted y yo como congregación, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos tener. Hoy es más fácil el acceso a diversos predicadores porque tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, Instagram, Vimeo, Dailymotion y muchos otros medios de redes sociales donde podemos encontrar muchos de estos mensajes de estos falsos maestros. Mis amados hermanos, hay muchas imitaciones. No estoy diciendo que sea malo que usted vea a un predicador en video. Lo que estoy diciendo es que tenga cuidado con qué tipo de predicación mira. Cuando me refiero a que hay muchos imitadores, hay muchos predicadores que toman un mensaje que ha sido predicado por hombres de Dios, hombres reformados, y lo colocan en sus iglesias, pero cambian algunas particularidades. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber discernir cuando se trata de una verdadera predicación. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar. Debemos de tener cuidado porque hay muchos infiltrados en la fila
de las iglesias que no son hombres de Dios. Continuando en el contexto en que la carta fue escrita, en el contexto en que Judas escribe, podemos observar que se habla de dos herejías que cometían estos hombres. La primera herejía era la falsa doctrina de convertir en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, son hombres lascivos con la excusa de que contamos con la iglesia de Dios. Kissmaker menciona en uno de sus comentarios: estos falsos maestros les enseñaban a los creyentes a usar dicha libertad para no honrar a Dios, sino para satisfacer sus apetitos sexuales. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 13. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. En 2 Pedro 2, 19. Estas personas pervertían las enseñanzas de la palabra de Dios, entregándose a una vida de inmundicia sexual. La expresión licencia para el libertinaje es una expresión que Pedro emplea para describir la vergonzosa conducta homosexual de los sodomitas. Según de Pedro capítulo 2, versículo 7. Si bien es cierto que el Señor nos ha llamado y nos ha hecho libres, somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Y lo que hacían estos hombres era pervertir la gracia de Dios y convertirla en libertinaje. Es decir, estos hombres lo que decían era: somos libres por la gracia de Dios, entonces puedo pecar y pecar, porque la gracia de Dios está en mi vida. Y eso es totalmente falso y contrario a lo que el Evangelio enseña. Y convertían este libertinaje para hacer de las suyas inmoralidades sexuales. Hoy en día, mis amados hermanos, las iglesias liberales están argumentando que la conducta homosexual no es un pecado. Y eso es cambiar la gracia por libertinaje. Hay muchas iglesias que están ordenando ministros homosexuales porque la sociedad así lo ha demandado. Y convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hay iglesias donde perdonan el adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque se han convertido en iglesias de libertinaje. Hay iglesias donde no aplican la disciplina. ¿Por qué? Porque han sido iglesias que se han permeado por el libertinaje. Mis amados hermanos, lo que debe hacer la iglesia de Cristo con el libertinaje no es permitirlo, sino colocar y aplicar la disciplina a los miembros de la congregación que aplican el libertinaje. Recordemos que el fiel ejercicio de la disciplina es señal de una verdadera iglesia fiel. Y la segunda herejía que utilizaban estos hombres era negar a Jesucristo como soberano y como Señor. La palabra Señor es kurios e implica la divinidad de Jesús. Y esta segunda herejía consistía en negar la deidad de Dios o la deidad de Jesucristo. Hoy en día, mis amados hermanos, negamos o se niega la divinidad de Cristo. Por ejemplo, hay congregaciones como los Testigos de Jehová que no creen en Jesucristo. Eso es negar la divinidad del Señor. Pero también en la práctica se niega la divinidad de Dios cuando se le quita la gloria o se le roba la gloria del Señor. Es decir, cuando vivimos para nuestra propia vida, no nos acordamos que toda la honra y la gloria pertenecen al Señor, estamos negando la divinidad de Dios, entonces estamos negando al Señor Jesús. El ateísmo práctico, mis amados hermanos, consiste en vivir como si Dios no existiera. Es decir, estos hombres eran libertinos y vivían negando la existencia de Dios para su vida, porque negaban que el Señor era soberano y que el Señor era su Señor. Y estas y otras muchas herejías las podemos ver incluso en las iglesias contemporáneas. Cuando el predicador, cuando el maestro, cuando el líder niega o le roba la gloria a Dios, está negando la soberanía de Dios.
Mis amados hermanos, en síntesis, podemos afirmar que el propósito universal de Judas al escribir la carta o la epístola es llamar a los hermanos a contender ardientemente por la fe que le fue dada en Cristo Jesús, advirtiendo que habían hombres infiltrados dentro de la iglesia que habían cambiado la gracia por libertinaje. Mis amados hermanos, en conclusión podemos decir, ¿por qué nos llamamos evangélicos? Porque seguimos enseñando el evangelio dado por Jesucristo a nuestras vidas. Seguimos anunciando la fe que le fue dada a los santos. Seguimos revelando a Dios como el único Señor y suficiente Salvador. Seguimos glorificando a Dios aún en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad ante Dios como iglesia de hoy es entender como aquellos quieren pervertir el mensaje del evangelio. Nuestra responsabilidad es contender ardientemente para que el evangelio sea predicado en todo tiempo y en todo lugar. Nuestra responsabilidad como creyentes, como lo anuncia Judas en su carta, es contender ardientemente para que la fe que nos fue dada una sola vez y para siempre se siga anunciando en todos los rincones del mundo. Podemos entonces encontrar unas aplicaciones finales en esta mañana. Aplicación número 1. Amados hermanos en la fe, nuestra primera responsabilidad como contendedores de la fe consiste en someternos en todo al autor de nuestra salvación. Llevemos ante Él todo nuestro ser y ofrezcamos nuestra vida como una ofrenda. Digámosles hoy y siempre: yo soy tu siervo y estoy dispuesto a perder mi vida con el fin de ganarla para ti. Dejemos de amarnos tanto a nosotros mismos y de preocuparnos tanto por nuestro bienestar mundano. Y amemos más al Señor y dueño de nuestras vidas, a aquel que nos compró con su sangre preciosa para darnos vida eterna. Como segunda aplicación podemos encontrar, si tú no sientes preocupación por aquellas personas que están siendo víctimas de falsos maestros, de falsas doctrinas, de falsos pastores, de falsos apóstoles, entonces recuerda lo que eres en Cristo. Recuerda el llamamiento que una vez el Señor hizo para tu vida. Recuerda el eterno e inmenso amor que el Señor también depositó en tu vida. ¿No te compadeces de las personas que viven con temor constante de esta falsa doctrina? Que le han llevado a confiar en sus buenas obras, en sus siembras de dinero, en sus pactos terrenales. Si no te compadeces de estas personas, déjame decirte que no eres un verdadero creyente. Tercera aplicación para mis amados hermanos que están en este lugar, que no son creyentes. Mi querido amigo y hermano, tú que no conoces a Jesús como tu Salvador y Señor, no te quedes tranquilo con tu miseria espiritual. Para ti también hay una esperanza de gozar y de disfrutar de este llamamiento santo, de este amor abundante y de este cuidado seguro. Acude hoy al Salvador y suplícale que tenga misericordia de ti y que te conceda el don de la fe para que puedas ver el estado de rebeldía en el cual te encuentras delante de Dios Santo. Y que Dios permita y te conceda el don de mirar hacia la cruz del Calvario, mirar hacia la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, y te conceda el don de arrepentimiento para que puedas ser perdonado y te conceda la seguridad de la salvación para que acudas a fe delante de Cristo Jesús. Amén. Los invito a orar, mis amados hermanos, inclinemos el rostro. Señor, en esta hora tan maravillosa te damos gracias por tu infinidad de misericordia, Señor. Gracias, Padre eterno, porque a través de tu evangelio podemos conocer la verdad de ti, Señor. Padre, solo a través de tu palabra y la predicación fiel y eficaz podemos entender tu mente y tu corazón, Señor. Padre, no permita que falsas doctrinas lleguen a permear a la iglesia, Señor. Y si esta se introduce en la iglesia, danos, Señor,
la suficiente fe para contender ardientemente, para preservar en la doctrina que fue dada una vez a los santos. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que aún en medio de este mar de falsas doctrinas, tú has llamado a un remanente a tu iglesia. Has llamado a un remanente que los has mantenido fiel, Señor. Gracias por ayudarme a pertenecer a este remanente por el cual tú has muerto y has entregado tu vida. Gracias, Jesús, por nuestra vida. Gracias por la vida de mis hermanos. Una vez más, Señor, no tenemos cómo agradecerte. Solo podemos decir gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.